buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Bien. Buen día, Gus. Hola, ¿cómo te va? Muy bien, ¿y vos? También. Bueno, ¿están todos para comenzar? Creo que sí. Como siempre voy a iniciar la charlita mostrando lo que subimos en el sitio web. Ahora voy a compartir la pantalla. Tengo que ir al sitio web primero. Bien. Bueno, en unos segundos ya ven mi pantalla y van a ver el campus. En el campus, bueno, la novedad del día de hoy con la URL ya la tienen, así que pasamos directamente a la unidad 3, que es lo que estamos tratando ahora. Hoy vamos a terminar de ver el tema importante de análisis de componentes principales y el material que le dejamos para hoy es un ejercicio que en realidad lo vamos a resolver ahora, pero análogamente van a tener que hacer ustedes con otro conjunto de datos, posiblemente el ozono que está aquí. El que vamos a hacer hoy es el ejercicio que el enunciado lo tienen acá, junto con el set de datos proteínas. También, bueno, y las láminas que voy a pasar hoy las tienen acá, aquí adentro. Si surge algún otro nuevo material, lo voy a poner ahí. En general yo siempre dejo los enlaces y no los archivos porque los voy modificando, incluso durante la clase a veces los modifico, así tienen las últimas versiones. Bueno, así que si quieren ir bajando los dos sets de datos y las láminas, lo pueden ir haciendo. Entonces vamos a iniciar con las láminas del día de hoy. Son poquitas láminas porque como siempre casi todo lo hacemos en R, ¿no? Y RStudio. Bueno, el objetivo es realizar el análisis de componente principal, así lo abreviamos con ACM, de un conjunto de datos. En particular, preparé un script para el set de datos de ozono y el script no lo dejé. Si me hacen recordarlo, lo pongo antes de terminar la clase o durante el recreo. Entonces ahora vamos a seguir con partes importantes del análisis de componentes principales. Primero, es un método estadístico que nos permite ver la verdadera dimensionalidad del problema. Es decir, si ustedes tienen un set de datos de 1500 variables, 1000 variables o lo que sea, posiblemente o seguramente esa no es la cantidad real de variables. Entonces, este análisis de componentes principales lo que me va a permitir es descubrir la verdadera dimensión del problema. Muchas veces lo ven en los libros que lo dicen a secas disminuir la dimensión. En realidad no disminuye porque todas las variables siguen existiendo. Lo que sí me deja trabajar es con menos variables, sabiendo que cada una de esas nuevas variables es una combinación lineal de las variables viejas. O sea, las variables viejas no se tiran a la basura, siguen valiendo y con las variables viejas calculamos las variables nuevas y haciendo una combinación lineal las llamamos componente principal. Bueno, el segundo ítem que dice acá permite condensar la información aportada por múltiples variables en solo unas pocas componentes. Bueno, eso es lo deseable. Lo ideal incluso es conseguir 2 o 3 componentes principales. ¿Por qué motivo? Porque si tenemos 3, lo podemos ver en un gráfico, en una figura 3D, y si son 2, en un 2D. Si tenemos 4 componentes principales, es una pena porque no lo vamos a poder ver en papel. Entonces, por eso a veces se fuerza 3, como a consta de una pérdida de información, se acepta 2 componentes principales o 3 componentes principales para poderlo visualizar.
está totalmente ligado la idea de componentes principales con la visualización de los datos. Si logro 2 o 3 componentes principales, voy a poder lograr la visualización de los datos, aparte de otros grandes motivos, ¿no? La tercer ítem, bueno, lo dije, las de las nuevas variables son una combinación lineal de las viejas variables. Y les dejo un enlace, RPUX, lo debo haber mencionado en las primeras clases, es un lugar muy importante para los que programamos en R porque tenemos material y podemos hacer búsquedas y tenemos script presentados por gente que está trabajando en esto. Bueno, los problemas previos que hay que solucionar antes de iniciarse con el análisis de componentes principales es los tres que dicen acá. Escalar las variables. Escalar las variables o normalizar las variables es importante porque recuerden que lo mencioné en la clase pasada, las variables pueden tener distintas dimensiones, distintas unidades. Uno podrían ser kilómetros, el otro kilos, el otro centímetros. Entonces unas variables van a tener números más grandes o más chiquitos que las otras. Y entonces eso no sirve para el análisis de componentes principales. Entonces lo que se hace es normalizar los valores entre 0 y 1, por ejemplo, y ahí podemos trabajar perfectamente, en forma independiente a la escala o a las unidades de cada variable. Lo otro que tenemos que hacer es eliminar los outliers. A veces lo hacemos en una segunda pasada porque el análisis de componentes principales también me sirve para eliminar outliers. Así que yo podría hacer esto, con esto visualizo los outliers, los elimino y lo vuelvo a aplicar. Y si no, lo podemos ver de otra forma, con los gráficos boxplot o muchas otras formas, y los eliminamos y luego hacemos el análisis de componentes principales. ¿Por qué hay que eliminarlos? Porque si no, estos outliers van a tener valores más grandes que el resto y sobre todo la varianza. Al tener una varianza más grande que el resto, me va a mentir en los valores de las componentes principales, le va a dar más peso a las variables que tienen mayor varianza y mayor valor también. Está ligado con el ítem 1, escalado de las variables. ¿Por qué tengo que escalar? Bueno, justamente por eso, para que las varianzas de todas las variables sean análogas y los valores de todas las variables sean análogos, cosa que no sucede con un outlier. Un outlier siempre, en general, o va a tener posiblemente tenga la varianza mucho más grande y valores mucho más grandes. Podría darse lo contrario, que sea muy pequeña. Bueno, y solamente recuerden que, esto lo vimos la clase pasada con el ejemplo, solamente campos numéricos. O sea, si tenemos campos que son string, hay que sacarlos. Bueno, seguimos con la siguiente. Bueno, vamos a ver dos test. En general, cuando empezamos a hacer análisis o modelado, tenemos que ver con algunos tests, analizar las variables. En este caso vamos a ver el de Bartlett y el de KMO, que son las tres iniciales de los autores. Luego los vamos a ver. La verdad que las siglas es mucho más fácil que los nombres son difíciles de recordar. Bueno, hipótesis nula es la hipótesis que asume el test. Si el p-value es menor que 0,05, se toma como falsa y si no, se toma como verdadera. Y bueno, entonces hacemos dos test para saber si en realidad se hace alternativamente con todo lo anterior. Podríamos hacer el test primero y ver si vale la pena hacer análisis de componentes principales, sí o no, pero en la práctica, como tenemos computadoras y no se resulta tanto más fácil, hacemos las cosas simultáneamente. Podemos hacer, de hecho el script lo tengo así, primero hago el análisis de componentes y luego veo si es pertinente o no pertinente hacer el análisis de componentes, como una aseveración más a favor del trabajo que se hizo. También hay otro que aquí no lo puse, sacar el determinante. Si el determinante de una matriz es cercano a cero, ¿qué significa? Que no se puede sacar la inversa.
es decir, que hay correlaciones. Entonces, sería una tercera forma de ver lo mismo, ¿eh? Si el determinante para poder hacer, el determinante de la matriz para poder hacer el análisis de componentes principales tiene que ser próxima a cero. Con eso, vuelvo a decir, me aseguro que implica que es muy difícil de sacar la inversa por el motivo de que hay correlaciones, hay columnas que son combinaciones lineales de otras columnas. Bueno, vamos a ver el problema número 1, entonces yo pasaría directamente. Gus, tenés un par de alumnos que salieron ayer de Jode que entraron un poco más tarde. Bueno, los voy a dejar entrar, pero les pido por favor que no me interrumpan otra vez una clase por 3 alumnos que llegan tarde, ¿de acuerdo? No hay ningún justificativo para llegar tarde una clase virtual. Tengo uno solo, ¿eh? Puede ser. ¿Está Alexandra? Sí. Bueno, continuemos. Bueno, voy a pasar al estudio R, entonces. Y aquí tengo las láminas de la vez pasada, algo voy a repetir de ahí. Pero primero quería ir aquí, que seguramente es la parte que más les gusta a ustedes. Bueno, aquí no está completo, ahí yo les pongo el test de Bartlett, el test de KMO, y esta es la función principal que tienen que saber y es la madre de todo lo que vamos a ver. Aquí está mal escrito, esto lo corrijo. Bien. Listo. Entonces, lo primero que hacemos es leemos el set de datos, se llama proteínas, hacemos una... Acá les quiero aclarar, posiblemente les aparezca algunos errores acá. Yo le dediqué bastante tiempo, media horita para poder... los warning, como sé que la vez pasada me aparecieron warning, los corregí, dije, no, vamos a corregir los warning, así ustedes no se acostumbran a pasar adelante con warnings y tratarlos de corregir. Cosas que me recuerdo que tuve que corregir, hay un nombre de columna con un blanco en el medio, posiblemente haya sido eso. Y hay una librería que la tuve que actualizar, ¿eh? Entonces tuve que ir a eso porque lo googleé, cuál era el origen del warning que me tiraba, me enteré de qué estaba pasando, en un lugar de discusiones de temas de R, entonces tuve que venir acá, chequear los paquetes y actualizarlos. La van a ver que hay poquitos para actualizar. Tuve que actualizar uno de los paquetes por el cual me estaba tirando el error. Así que no duden en actualizar esto y sepan que esto es una fuente de warning a veces, no están actualizadas las librerías. Por ejemplo, acá le está diciendo que la librería FS tengo la 1.4.2 y hoy en día tengo disponible la 1.5.0. Entonces, una vez por semana con tiempo hay que actualizar todo. Y a veces puede suceder que el script que tengamos en función deja de funcionar porque actualizamos, bueno, eso puede pasar. En ese caso se puede volver a la versión vieja. A la versión vieja se vuelve haciendo Tools, Global Option, y acá ustedes ponen cambiar, yo estoy en la 4.0.2, ustedes pueden cambiar a la versión última que trabajen. Yo acá en este caso la mágica que tengo es la 363, que ya debe tener unos cuantos años. Bueno, el EPA, le di OK, bueno, no sé. Bueno,
Si no, me lo va a tirar. Listo. Bueno, entonces cierro esto, cancelo y seguimos. Bueno, entonces logré leer este archivo con 0 warning. Siempre lo visualizamos con un head, el 4 significa las 4 primeras filas, y aquí me tira el primer columna es el país. Tengan en cuenta que país es el nombre de la variable y tiene un acento, eso es porque no lo hizo un no informático seguramente, entonces por culpa de eso hay que poner el encoding Windows 1252, también se podría haber hecho Latin 1, pero con el UFT 8 no hubiese salido algo raro ahí. Entonces tengan en cuenta esas cositas. Y el que tuve que sacarle el blanco en el medio es a frutos secos. Bueno, bueno, entonces aquí lo voy a ir corriendo, es porque a veces falta alguna librería. Bien. Entonces con Missing estoy con en la línea número de código 15 estoy viendo si tenemos valores nulos. Entonces pues recuerden que era una de las condiciones para poder hacer el análisis de componentes principales. Si tenemos una matriz con valores nulos, no la va a poder invertir, no va a poder trabajar con eso. Bueno, después hago esta conversión la dejé por motivos externos. No sirve para nada, recuerden que con esto no estoy duplicando nada, se maneja como las referencias en Java, estoy poniendo una nueva referencia que se llama datos, al set de datos proteínas. ¿Por qué lo hago? Para no cambiar el código que de aquí hasta el final. Entonces, si yo tengo un nuevo proyecto, lo que hago es copiar el código de la línea 18 hasta la 100, lo pongo en el nuevo proyecto, cambio, y siempre se va a llamar datos, el set de datos siempre se va a llamar datos, en este caso a veces hay que usar más de uno, y por eso le agrego la línea de código 16, para que yo no haga un copy-paste, para que yo pueda hacer el copy-paste. Bueno, antes de seguir, estamos en la línea 18, creo que voy muy rápido. ¿Me quieren hacer alguna pregunta? No, profe. No, bueno, nada. Entonces, aquí está la función principal, la que les dije que está escrito en el enunciado. ¿Por qué? Quiero que me respondan ustedes. ¿Por qué puse datos, corchete, corchete, con coma -1? ¿Qué estoy haciendo ahí? Todas las columnas -1, profe, era. Menos la primera, ¿eh? ¿Por qué eso? Y vamos a ver qué tenemos aquí. En datos, bien, lo abro. La primera columna es país, no es numérica, así que no puedo trabajar con esto. Si no hubiese puesto eso, me sale un error grandísimo, ¿de acuerdo? Este es el C de datos. No les hablé del C de datos, de proteínas. Bueno, eso me falló. Lo digo ahora. Lo que tienen acá es país por país el origen de las vitaminas, el origen de las proteínas que consumen sus habitantes. O sea, en Albania el 10% del origen de las proteínas es la carne vacuna y así sucesivamente. Entonces, viendo rápidamente esto, yo sé que en Albania se come poco pescado, 0.2, y en cambio en Dinamarca se come mucho pescado. ¿Se entiende la idea de esta tabla de uso médico y Sí. es importante para los dietólogos? Bueno, entonces tenemos el origen de la ingesta de proteínas para cada país. A veces esto sirve para, por ejemplo, saber si hay correlación con alguna enfermedad, por ejemplo, el cáncer, si la carne de cerdo puede producir o no puede producir, y si es bueno la carne, en tal país no hay tal enfermedad, no hay tal tipo de cáncer, ¿por qué será? Entonces uno puede consultar acá, porque la gente come poco cerdo y mucho pescado, entonces puede ser que sea eso.
Y todo lo que le estoy dando son ejemplos, no son cosas que sean verdaderas. Bueno, entonces cierro datos por ahora y vuelvo al script. El script se llama clase 4 componentes principales. Bueno, entonces muy bien. Un alumno me pudo responder por qué puse eso. Y acá escala igual a true, la aclaración lo pongo acá. Esta función de componentes principales por defecto lo que está haciendo es centra las variables de tal forma que la media sea 0. O sea, lo que me está haciendo es la normalización en forma automática. ¿Bien? Además, si se quiere, lo que dice en el segundo renglón, si se quiere su desviación estándar sea 1, hay que poner escala igual a true. O sea, una cosa me lo hace por defecto, pero la otra cosa no me lo hace por defecto. Entonces yo quiero las dos cosas, quiero que los datos sean estándares y quiero que la, la varianza de cada variable esté normalizada también. Observen, lo vuelvo a abrir, los datos aquí los tienen en brutos. Si yo corro esta matriz, en realidad en R yo nunca lo usé ni me interesa, pero hay algunos software, el Infostat, por ejemplo, que me permite realizar análisis de componentes principales con esta matriz, con la matriz original de los datos. En general va a estar mal porque va a haber distintas unidades, pero hay muchas posibilidades que en algún ejemplo, en algún caso particular, sea útil hacer análisis de componentes principales sobre los datos originales. En este caso seguro que no, porque ya veo, por ejemplo, que las unidades varían mucho entre los embutidos, por ejemplo, a lo que es carne vacuna. Uno puede comer 400 gramos de carne vacuna, pero muy difícilmente coma 400 gramos de huevos o 400 gramos de frutos secos. Los frutos secos en general se comen 2 almendras, 3 almendras, entonces valores mucho más pequeños que los otros. Y lo mismo con embutidos, carne vacuna se va a consumir mucho, si en vez de carne vacuna estoy comiendo un sándwich de jamón o algo de embutidos, voy a consumir menor cantidad. Entonces, a pesar de que puedan ser gramos en todos los casos, las escalas que uso para cada variable son distintas. Entonces, en general, para este caso puede ser que no convenga hacerlo como lo estoy haciendo en el script, estandarizando los datos y estandarizando las varianzas. Pero vuelvo a decir, hay otro software donde R seguramente también, tendríamos que ver cómo lo hacemos. Hay otro software que me permite correr el análisis de componentes principales con los datos originales. Bueno, entonces está explicado por qué uso esto. Después podríamos hacer el mismo experimento sin poner esto y ver cuál es el resultado, comparar los dos resultados. Y si tenemos el otro software, podríamos correrlo por tercera vez con los datos originales y no estandarizados. Entonces, si bien aquí tengo los datos originales, como lo acabamos de ver en datos, esta función lo va a estandarizar en forma automática. Bueno, una vez que no sé si lo ejecuté, no, lo ejecuto. Bien, entonces ahora hago el summary. El summary, recuerden que era para los datos estadísticos. En general es una función polimórfica. Para cada objeto va a ser algo específico, pero siempre para sacar los valores estadísticos, los resultados. Bueno, con el summary de los componentes principales. Acá los tengo, componentes principales 1, 2, 3, hasta 9. ¿Por qué 9? Bueno, porque hay 9 variables. Entonces, en general, vamos a tener un componente principal por cada variable. No siempre. En algún lugar les había puesto la aclaración. Si se da el caso de que ustedes tienen muy poquitos casos, es decir, muy poquitas filas, y muchas variables,
la que manda es la cantidad de casos, es decir, la cantidad de filas. Más abajo debe estar. Bueno, en este caso el C de datos, lo vuelvo a abrir, tiene 25, acá está escrito, 25 filas. Obviamente es mayor que la cantidad de variables, así que se toma el mínimo. El mínimo en este caso sería 9 variables. Vuelvo al script. Entonces, para ver los métodos que tenemos a disposición del objeto CM, vamos a hacerlo el name CM y me da así que tengo 5 métodos. Entonces vamos a ver qué hace cada cosa. Siempre traten de hacer esto cuando se hacen algo nuevo y sacan un objeto, ver qué objetos tienen. También lo pueden consultar acá. Ven CP que aparece acá, hacen clic acá y aparece una descripción de lo mismo que los name, lo que les mostré recién. 5 name. Y para el center me aparece para cada variable el valor. Entonces lo pueden hacer de las dos formas, mirando por ahí, o más fácilmente como lo vamos a hacer ahora desde el script. Bueno, entonces no necesitas que el objeto sea un data frame para poderlo visualizar. Siempre lo podemos picar ahí y verlo. Bueno, vamos a ver el center. Vamos a ver los métodos. El primero no es nada nuevo. Acá me aparece el promedio que tengo por cada una de las variables. Entonces yo acá le puse que este comentario que les puse es para que vean que no es nada raro, que es lo que hacíamos con summary directamente con la variable. Si yo ejecuto este pedacito que sombreé, me va a dar que la carne vacuna tiene un promedio, aquí está el promedio, de 9.82, que es lo mismo que me apareció con el componente principales. Entonces, lo que les quiero decir, en pocas palabras, que todos estos métodos que voy a sacar a partir de acá, que son estos 5, son datos estadísticos, que los podríamos calcular de otra forma. Entonces aquí voy a sacar la varianza es la que tengo ahí, las desviaciones estándar, la salteé, las desviaciones estándar, sepan que para los fines estadísticos, desviación estándar o varianza, para nosotros en general lo tratamos como lo mismo. Uno es la raíz cuadrada del otro, o alternativamente uno es el cuadrado del otro. Bueno, entonces ya vimos 3 métodos de los objetos que nos devuelve el análisis de componentes principales. Y acá estaba el comentario que les puse. El número máximo de componentes principales se corresponde con el mínimo entre la cantidad de variables menos 1 y la cantidad, entre la cantidad de casos menos 1, n-1 es la cantidad de casos menos 1, es decir, la cantidad de filas, y la cantidad de columnas o cantidad de variables. En nuestro caso gana P, que es 9. Bueno. Bueno, y acá dos partes importantes. Los ejinvectores, me los da acá. ¿Cómo es esto lo que me tiró? ¿Cómo se analiza esto? Estas son las nuevas variables. Entonces, la variable PC1, ¿cuál es? Y todo lo que tienen en esta columna, del menos 0,3 al 0.1, serían los betas, y esta sería la variable. Entonces, atiendan cómo se lee esto.
El PC1 es igual al 0, a este numerito que tienen acá, multiplicado por el valor original de la carne vacuna, más este otro beta que tienen acá, multiplicado por la carne de cerdo, más este otro beta multiplicado por los huevos, y así sucesivamente. Por este motivo les decía, sí, estamos creando variables nuevas. Acá las variables nuevas las ven de PC1 a PC9, pero no desaparecen las variables viejas, porque las variables viejas son combinaciones, van a ser utilizadas para hacer esta combinación lineal de variables viejas para obtener las variables nuevas. Bueno, ¿alguien se queda la duda de cómo se lee cada una de las nuevas variables? Podrían hacerlo con una planilla de cálculo la primera vez y calcular los valores. Vamos a verlo. Los valores están acá. Este es el cuarto método que tengo para ver los valores. Entonces lo voy a ejecutar. Y lo que hace R es directamente me da para cada caso, es decir, aquí tendría que tener 25 casos, dijimos que son. Tiene que haber 25 casos, ¿ven? Ahí los tienen. Para los 25 casos me da el valor que tiene para cada componente principal. Entonces, este sería para nosotros, no sé si me pasé acá, este sería para nosotros el nuevo set de datos, el nuevo conjunto de datos, donde tenemos los casos, son las filas de la 1 a la 25, y las nuevas variables PC1 a PC8. Cada variable es el resultado de la cuentita que les hice recién. La nueva variable era un beta por la variable 1 más otro beta por la variable 2 y así sucesivamente. El resultado para cada caso, en el primer caso sería esto. Entonces, esto es importantísimo. La primer matriz de datos originales que vimos es equivalente a la matriz estandarizada, que no la vimos, que la hizo automáticamente, y es equivalente a esta otra matriz, donde cada celdita es el valor del componente principal correspondiente a esa columna. Vuelvo a ver esta paso que es importante. Quiero que todos entiendan cómo paso de las componentes principales que visualizamos con estos a el set de datos que visualizamos con esto. Repito con esto, lo vuelvo a ejecutar. Con esto obtengo cómo se forman las nuevas variables. Las nuevas variables se forman, para el caso de, agarremos una sola, el PC1. Es este beta multiplicado por el valor de la carne vacuna, más este otro beta por esto, más. Es una combinación lineal de las variables viejas. Una vez que tenemos cómo se calculan cada una de las variables, podemos pasar a los valores de los vectores, que serían estos. Yo digo valores de los autovectores. Entonces, con esto lo volvemos a mirar. Lo que hice acá es el set de datos donde reemplazo cada uno de los valores originales que teníamos antes con el valor que le corresponde al componente principal. O dicho de otra forma, reemplazo cada una de las
variables originales por los componentes principales. Aquí lo tienen. DPC, componente principal 1 a la 9 está ahí abajo. Entonces, reemplazo las variables originales por los componentes principales. Y los datos originales que le correspondían a las variables viejas, los reemplazo por el resultado de lo que les mostré antes. Aplicar la variable nueva al caso correspondiente. ¿Se entendió esa parte? Sí, profe. Bien. Bueno, y ahora yo diría que aquí viene otra parte importantísima, es el biplot. Es fundamental cuando hacen análisis de componentes principales poder ver el biplot. Acá lo van a ver en 2 dimensiones, pero también se podría ver en 3 dimensiones. Lo ejecuté y aquí me aparece. Lo voy a agrandar. Lo que he logrado es esto. Observen que tenemos en las X el componente principal 1 y en las Y es el componente principal 2. Lo ideal es que entre la 1 y la 2 tengamos la mayor explicación del problema, el 80% de la información, el 90%. Aquí no se da eso, después vamos a verlo. Y ¿por qué se llama biplot? Porque aquí me está mostrando al mismo tiempo las variables con los casos. Por ejemplo, la variable serial me la muestra con el caso 18, 4, 25 y 1, y el 11 también. La variable frutos secos me la muestra con el caso 10, 13 y 23. Entonces, la cercanía que tenga con la variable, la cercanía que tenga el caso con la variable, tiene que ver con su consumo. Por ejemplo, yo acá podría sacar que el país 1, creo que era Albania, se consumen muchos cereales. ¿Bien? El país 4, 18 y 25 también, después los podríamos ir a buscar. El 11 también. Por el otro lado, el país 12 no se consume, se consume, lo que no se consume seguro son embutidos, pescados, vegetales, frutas y vegetales y frutos secos, y por el contrario se está consumiendo más el 12, ¿no? El 12 se consumen muchos huevos, carne vacuna, leche y carne de cerdo. Y lo mismo podríamos decir 14, 21. ¿Qué diferencia podemos decir entre el 5 y el 12? Que en el 12 se consume más huevos que en el 5, por ejemplo. Bueno, entonces es importantísimo que ustedes sepan lograr el biplot, que es este gráfico, y interpretar el significado. Vamos a ver con algún... Vamos a buscar alguno curioso que esté salió. El 19. El 19 es un país que se consume mucho pescado, frutas y vegetales y algo de embutidos. ¿Por qué eso? Porque vean que el 0 está acá. Entonces, todas las variables que están arriba del 0, las tenemos, que suman, las tenemos hacia arriba. Y las variables que están por debajo del 0, con negativos del lado 1, quiere decir que tendrían poco las variables que están sumando, y más este tipo de variables. Tomen que cada vector tiene un componente en X y un componente en Y. Entonces eso me va a decir la cantidad de esas variables que en este caso estaría consumiendo. Bueno, vamos a analizar el 19. Profe, una pregunta. Los componentes principales al principio eran o sea, qué tipo de proteínas consumía. Y en el gráfico, ¿cuáles serían? No. Los componentes principales no lo tome como las proteínas que consumía. Eso sería la matriz original. Eso sería la matriz original. La matriz original la transformamos, nada más algebraicamente la transformamos con los autovalores de una matriz.
una matriz tiene que ser una matriz cuadrada y obtenemos los autovalores. Entonces, pero en realidad ya lo dejamos eso. Con eso obtuvimos el biplot y ahora estamos analizando el biplot y el biplot sí lo puedo analizar versus los datos originales. ¿Bien? O sea que mi componente, o sea, en el biplot mi componente principal sería un set de datos y el otro. No, los componentes principales son variables, que son combinaciones lineales de las variables viejas. Ahora entendí. Hiciste una transformación de variables, es eso. ¿Bien? Sí, profe. Hay más para ver, lo vamos a ver. Lo ideal es que ustedes hubiesen terminado de ver las láminas que empezamos a pasar la vez pasada. Voy a volver un poquito a eso, pero esa parte la tienen que estudiar. Les puse un enlace acá también para que lean un poquito. Yo ahora me estoy enfocando más a la solución desde el punto de vista del R. Bueno, habíamos dicho el país 25. Entonces voy a buscar el país 25 acá. El último es Yugoslavia. Viejo, esto de Yugoslavia no existe más. Bueno, entonces aquí tienen como un país consumidor de pescado, frutos y vegetales y algo en menor escala embutidos. Observen que no está el 19 hacia la izquierda. Entonces quiere decir que leche, carne de cerdo, carne de vacuna, huevo, eso popinada. ¿Bien? Sí está para el lado de la derecha, donde hay hay frutos secos y cereales. Entonces eso sí se consume acá. Entonces aquí lo podemos ver como algo de consumidor de frutos secos, de cereales y frutas y vegetales. Bueno, vamos a buscar otro que esté por los extremos, el 1, por ejemplo. El 1. Este es el que Albania, sí. Albania también, la antítesis. Poco huevo, carne y vacuna, leche y carne de cerdo. Sobre todo las dos primeras, huevo y carne vacuna, casi nada. Y lo que se consume acá es cereal en primer lugar, en el 1 estoy hablando, ¿no? Vale para el 18, el 4 y el 25. Cereal y frutos secos también, frutos secos porque está hacia el lado derecho. Y un poquito de carne de cerdo porque está debajo del 0 y leche. Entonces son esos los principales fuentes de proteínas de estos países. Miremos por las dudas el 4 y el 18. El 4 es Bulgaria y el 18 Rumania. Vamos a ver un país como Portugal, que es un marítimo, esencialmente, que se come mucho pescados. Ahí es el 17. No lo encuentro. Arriba, profe, solito está. Ahí está. Que les dije, pescado, en el sentido donde más tira este origen. También podríamos decir frutas y vegetales. Bueno, se entiende bastante bien cómo se analiza el biplot. Profe, yo no entendí las X y las Y. ¿De dónde saca su valor? ¿Son los componentes principal 1 y 2? Sí, tal cual. ¿Qué lo toma así arbitrariamente o se puede analizar? No, ¿cómo arbitrariamente? No, porque digo, usted tiene 9 ahí. A ver, si lo querés ver en un papel, ¿cuántas dimensiones te puedo dibujar? Ok. ¿Listo? Por eso sí. Si hacemos un gráfico en 3 dimensiones, podríamos tener 3. Bien. Graficar algo de 4 dimensiones al día de hoy no se puede. ¿Bien? Sí. Bueno,
Por eso es importante, es muy lindo este análisis de componentes principales cuando podemos reducir la dimensionalidad a algo que pueda ser visto en un gráfico 2D o 3D. Bueno, entonces no hace falta que te muestre, pero el componente principales es el que vimos hoy es uno de los, me permite ver uno de los métodos del objeto que me da el análisis, ¿no? Rotation. Los componentes principales los tengo acá y esta es la variable, las nuevas variables. Y el valor que le corresponde a cada caso lo tengo aquí. Entonces ustedes podrían ver lo que estoy graficando en realidad es esto lo que estoy graficando. Mira, esta es la pregunta que vos me querías hacer. El componente 1 y 2, estos dos estoy graficando, ¿de acuerdo? Sí, sí. ¿Se entendió? Sí, sí. Entonces podrías buscar el que estaba arriba de todos, ¿cuál era? El 17, ¿no? Sí, el 17. Entonces lo buscamos. El 17 lo tengo acá, me aparece en la posición 1.7, 4.2, o sea, observa que es grandísimo en la posición y 4.2 porque todo lo que ves atrás y adelante es 0 y acá tenés 1.2. Entonces el valor 4 es altísimo. Entonces lo que estás graficando básicamente es esto. Muchas veces, cuando no se alcanza a lograr un 2D o 3D, porque las componentes principales son más, lo que se hace es graficar la 1 con la 2, la 1 con la 3, la 2 con la 3 y así sucesivamente. Y es muy perezoso, pero a veces se puede analizar algo. Profe, otra pregunta. Usted dijo que si fuesen menos filas, ¿se toma eso como componentes principales para analizar? No, las componentes principales es el mínimo entre la cantidad de casos menos 1 y la cantidad de variables. Pero algo más. No necesariamente tenés que tomar todas. Voy a volver a algo que capaz que no lo dije o era muy adelantado para decirlo en su momento. Observen cuando leímos todo, nos fijamos si hay valores nulos, aplicamos el análisis de componentes principales, el summary. Voy a correr de vuelta a la línea 22. Summary, y aquí me aparecen las componentes principales. Entonces me dice para cada componente principal su desviación y las dos últimas filas son importantísimas. La importancia del componente principal, es decir, la importancia, la proporción de la varianza que explica la proporción, es la importancia también, la proporción de la varianza que está explicando. ¿Qué significa? Que la variable 1, la variable PC1, está explicando el 44% del problema. La variable 2 está explicando el 18% del problema. Y así sucesivamente. Cada uno de estos valores es el porcentaje o la proporción, como dice ahí, de la varianza que está explicando cada variable. De tal forma que esta última, yo sé que la 9 está explicando el 1% del problema. Por lo tanto, la puedo tirar a la basura y no hay ningún problema. Y lo mismo pasa con la 8, con la 7, con la 6, las podríamos tirar a la basura. Hasta las 5 habría que estudiarlo, según el caso. Entonces, todas estas variables, de las 5 a las 9, las podemos tirar a la basura. ¿Por qué? Porque explican poco y nada de la variabilidad del problema. Apoyándonos a lo que les acabo de decir, tienen esta tercera fila acá, que es la proporción acumulada explicada por las variables. Entonces, la primer variable explica lo mismo que teníamos acá, el 44%. Ahora, lo que vimos en el biplot, por ejemplo, la componente 1 con la componente 2, está explicando esto más esto. Ese acumulado es el que tienen acá. ¿Se entiende que la tercera fila es un acumulado? Este valor
es igual ¿a qué? A la suma de estos tres. Entonces, este valor me está diciendo que entre la componente principal 1, 2 y 3 tengo explicado el 75% del problema. Entonces, un análisis interesante, hay muchas veces que entre la 1 y la 2 tenemos el 97% del problema y ahí ya está solucionado. Estudio esas dos variables y las puedo visualizar y sacar mis conclusiones, hacer otros análisis, el clúster, predicciones y demás cosas. Bueno, ¿se entendió cómo se lee la segunda fila y la tercera fila que tenemos aquí? Sí, profe. Bueno, vamos, entonces lo que faltaría analizar es esta pregunta. ¿Con cuántas componentes principales me conviene quedar? Ya les dije que cuando son muy chiquititas las tiramos, pero hay un gris ahí, ¿hasta dónde? Eso lo podríamos analizar después. Vuelvo al script. Habíamos visto hasta el biplot. Acá puse algo tardíamente, porque lo podría haber puesto adelante de todo, que es estudiar si hay correlaciones. Entiendan claramente que el análisis de componentes principales tiene muchísimo sentido si existe correlación entre las variables. Si no existe correlación entre las variables, no tiene sentido aplicarlo. Es decir, si el determinante de la matriz es cercano a cero, tiene mucho sentido aplicarlo. Si es muy grande, no tiene sentido porque indica que no hay correlación. Entonces, por eso a partir del 50 hice un análisis para saber si es apropiado o no apropiado utilizar el análisis de componentes principales. Es donde también voy a hacer los test, pero antes de hacer los test hagamos el análisis de correlaciones. Entonces, vamos a correr aquí. Bueno, ya tengo la matriz de correlaciones. Entonces, esto lo tienen que saber leer. Entonces, observen que la diagonal principal, primero, es una matriz cuadrada. La matriz diagonal es igual a 1. ¿Por qué? Porque la correlación entre una variable consigo mismo es 1. Después puede ser positiva o negativa. Entonces, por ejemplo, acá me tengo que fijar los valores grandes. Por ejemplo, acá tengo un 62 que puede llegar a ser interesante. Quiere decir que hay un poquito de correlación entre consumo de huevos y cerdos. Estoy buscando valores grandes. Acá tengo un valor muy grande, el 84, no, 8%. El 65 es lo más grande que leo. Acá hay un valor grande, 71%, en forma negativa. Entonces quiere decir que entre huevos y cereales hay una correlación negativa del 71%. Quiere decir que a mayor consumo de huevos, menor consumo de cereales y viceversa. Acá tengo otro 71% negativo y se da entre los huevos y el cereal. Es lo mismo, es simétrico. Tome lo mismo. Bueno, y así podrían tomar algún otro valor, por ejemplo, 62%, no es una correlación muy alta, acá 65%. ¿No? Igual no es una correlación muy alta y tienen la correlación que hay positiva, en este caso, entre cereales y frutos secos. A mayor consumo de cereales puede haber un 65% más de consumo de frutas y vegetales. Y así sucesivamente. Esto se llama la matriz de correlaciones, y me indica la correlación que hay entre todas las variables. La diagonal principal siempre va a ser igual a 1. ¿Se entendió esta partecita? Bueno. Volviendo a lo de antes, el análisis de componentes principales tiene sentido si el set de datos originales tiene correlación. Si no tiene correlación, no tiene sentido hacerlo. Con la matriz estamos viendo si más o menos hay correlaciones, vimos que sí, hay del 65%, 70%.
¿Por qué no tiene sentido aplicarlo si no hay correlaciones? Y bueno, tengan en cuenta que el análisis de componentes principales me crea nuevas variables, que son los componentes principales. Esas nuevas variables son, la propiedad que tienen, y esto es lo que les quiero decir ahora, es que son ortogonales entre sí, o sea, cero correlación. O sea, observen lo importante que hicimos. Salimos de un conjunto de datos donde posiblemente teníamos correlaciones, sacamos el análisis de componentes, sacamos la matriz de componentes principales, y ahí estoy seguro que la correlación es cero, no existe. Bien. Bueno, acá es más de lo mismo con cosmética, lo ejecuto y me aparece este gráfico vistoso donde me dice para cada componente principal la correlación que hay. Es lo mismo que les mostré en forma numérica, acá se los muestro gráficamente. Si el color es rojo, dice que la correlación es negativa. Si el color es azulado, dice que la correlación es positiva. Observen que la diagonal principal es igual a 1, está todo igualito. Y el tamaño de la esfera me indica la intensidad de esa correlación. Cuanto más grande es el globo, más correlación hay. Entonces tomemos, yo acá el mismo ejemplo de hoy, cereales y huevos. Cereales y huevos es este círculo que tienen acá. Es rojo, correlación positiva. Y es grande, sí, quiere decir que hay una correlación significativa. Aquí está la escala, más o menos del 60% aproximadamente. Bueno, una correlación negativa, acá tienen huevos y carne vacuna, están en relación negativa. Y así sucesivamente. Al revés, Gus, los rojos son negativos, me parece. Perdón. Los rojos son positivos. No, negativos me parece. Bueno, eso lo tendría que estar documentado acá. Si miramos, mostramos la matriz colores, anterior, te lo muestra. Acá era menos 70, decía. Vos, como decías, tono azul. Positivo. Ah, está bien. Lo dije al revés. Acá está documentado 59 a la 61 y dice tono azul, las que poseen correlación positiva, y tono rojo, negativa. Así que si lo dije al revés, lo entienden. Volvemos. Entonces, lo rojo es negativa y lo azul positiva. Entonces, habíamos analizado frutos secos con carne, por ejemplo, carne de cerdo, correlación negativa. Y positiva, claro, positiva es huevos y carne vacuna. Entonces tengan cuidado que lo dije al revés recién. Pregunta, ¿se entiende cómo se analiza este gráfico? Más o menos, profe, si lo puede explicar otra vez. Es el gráfico de correlaciones. Color rojo, acá lo tienes la escala de colores, cuanto más rojo sea, o más oscuros, no está bien, cuanto más rojo sea, va a tener una correlación negativa. Una correlación negativa, ¿qué significa? Que si una variable aumenta, la otra disminuye. ¿Bien? Correlación positiva quiere decir que si una variable aumenta, la otra aumenta. Entonces, lo azul quiere decir correlación positiva. O sea, si en un país que consumen más huevos, seguramente se va a consumir más carnes vacunas. Y así todo lo azul. Y el tamaño del círculo significa el tamaño de la correlación. La correlación va a ir siempre de 0 a 1. De 0 a 1 si es positiva, de 0 a menos 1 si es negativa. Entonces, cuanto más grande sea el círculo, quiere decir que esa correlación es más grande. Por ejemplo, hoy habíamos visto alguna correlación que la marqué como fuerte. ¿Recuerdan cuál era? El 63 tengo acá. Cereal con huevo. Cereal con huevo. Acá tengo huevos. Y cereal,
serial lo tengo acá, este. Entonces, observe, ¿de qué color va a ser esto? Rojo. Bien, ¿por qué? Porque es negativa. ¿Y la esfera va a ser grande o chiquita? Grande, profe. Grande. Muy bien, muy bien. Entonces, lo que estamos analizando acá, lo podemos analizar visualmente acá. Es exactamente lo mismo. ¿Se entendió? Sí, Bien. sí, ahora sí. Lo cierro este. Bueno, entonces ahí recuerden que estamos viendo acá correlaciones, que es un análisis previo que se puede hacer al análisis de componentes principales. Bueno, voy a ir a la 64, vamos a incorporar una biblioteca nueva. Acá tuve un problema hoy cuando lo corrí porque me cambiaron de versión y tuve ese problemitas de versiones que les comenté hoy, que no me corre un script viejo porque cambió la biblioteca, habrá que esperar una semana para que vuelva a correr. Bueno, ahí hice otro gráfico y este es lo que estoy obteniendo. Esto es más de lo mismo, es lo que vimos hoy con burbujitas, sin burbujitas. Me está diciendo, está mostrando la nube de puntos de todas las variables con todas las variables. Y en el centro, en vez de desperdiciar la diagonal principal poniendo un 1, me pone el histograma. Entonces, con el histograma ustedes ven cómo se distribuye alrededor de los 25 casos que tenemos el consumo de pescados. Bueno, y esta es la correlación, la nube de puntos entre las variables. Las variables aparecen en la diagonal principal. Por ejemplo, huevos y pescado es como observen que es una correlación lineal muy fea, no hay casi nada. Donde sí ve una correlación lineal un poquito mejor es aquí, que es entre carne de cerdo y huevos, por ejemplo. Es este. Bueno, en general no hay una correlación, como lo vimos en la matriz, no hay valores grandes. Cuando hay mucha correlación lineal van a haber números grandes tipo 0.9, 0.97, 0.87, pero acá eran más bien valores bajos. Por eso se ve esta forma aleatoria de nubes de puntos, y las líneas rojas que marcan la regresión lineal, la ven que son, las que son horizontales, cero, no tiene casi nada. Yo acá no alcanzo a leer lo que tiene, pero seguramente debe ser cercano a cero el valor. Bueno, y de este lado me está poniendo el número, ¿no? La correlación. Ese numerito que teníamos en la matriz de correlaciones. Bueno, vuelvo al script. Y ahora hacemos las pruebas. Hay dos test. La biblioteca para hacer un test es este, Rela, y hacemos el de Bartlett. Y aquí lo que tengo que mirar es que haya un número muy bajo en el p-value. El p-value es 0, tuvimos suerte, quiere decir que el análisis de componentes principales aplicado a este conjunto de datos tiene sentido, es criterioso utilizarlo. Yo acá les pongo el comentario, el test de esfericidad de Bartlett, que es 0, se los mostré el resultado recién, por la que se puede rechazar la hipótesis nula. Tengan en cuenta que los test siempre estamos testeando una cosa contra la otra. La hipótesis 0 la tienen que tener en claro cuál es. Cada test tiene su hipótesis 0 y su hipótesis alternativa. En este caso, Profe, perdón, disculpe, pero usted está usando el dataset del principio de proteínas. Sí, es lo y mismo. No el de que hicimos con los componentes principales. Sí, perfecto. O sea, bueno. Está bien. No me había dado cuenta. Pensé que te habías confundido con el de datos. Usar datos o proteínas Claro, no. es totalmente análogo. Sí, sí. Estoy usando está los datos originales. Esto no es un análisis, como te dije, previo al análisis de componentes principales. ¿Bien? Okay. Ver si es apropiado o no apropiado utilizarlo. Pero está bien la observación.
podríamos, para no confundir, en vez de proteínas, datos, haber puesto datos, pero es lo mismo. Bueno, bueno, el resultado de Bartlett, por lo que se puede rechazar la hipótesis nula de incorrelación. Ahí debe haber algo. Sí, de incorrelación entre variables. O sea, la hipótesis nula que prueba el test de Bartlett la hipótesis nula es que el set de datos original tiene una incorrelación. Bueno, y por el otro lado, el otro test que lo ejecuto aquí, el KMO, no, ustedes averigüen el nombre de los tres autores, también arroja un valor de 0,65, todos valores grandes para las variables todas juntas, si no directamente toman este valor, 0,65, que es como una especie de media entre todas. Y me está diciendo que sería bueno hacer el análisis de componentes principales. Bueno, voy a seguir. Aquí estaba ese problemita que les había contado. A ver. Acá tenemos que contestarnos a esta pregunta. ¿Con cuántas componentes principales nos quedamos? Bueno, eso lo podríamos sacar. Mire, voy a hacer el summary primero. Summary, esta línea de código 90 ya la habíamos ejecutado antes. Entonces, el acumulativo me aparece acá. Entonces, a la pregunta, ¿cuántas componentes principales necesitamos? Y eso depende, depende que estamos investigando. Pero si nos dice el investigador que quiere tener un 95% de certeza, entonces le vamos a decir, bueno, nos quedamos con la componente principal de la 1 a la 6, con todas esas variables, y descartamos las 3. Si me dice que con el 85% está bien, me quedo de la 1 a la 4 y así sucesivamente. Ese es un criterio. O sea, mirando acá y hablando con el investigador que sabe del asunto, del problema, es idóneo en el área que estamos investigando, entonces nos dice qué porcentaje sería suficiente. La otra forma es una forma gráfica que ya la ejecuté, es esta. Aquí hay dos gráficos, en realidad uno no lo van a ver, ufa, no sé qué pasa, no sé, lo voy a ejecutar de vuelta. Por la duda lo saco de acá. Ahí se ve. Lo agrando. Entonces acá hay dos gráficos. Factores, análisis factorial, que es FA, no lo estoy dando, así que lo dejan de lado. Sería esta curva que tienen acá. Lo que sí estamos viendo es componentes principales. Entonces acá este gráfico me dice de sedimentación. Me está diciendo cuáles son las componentes principales que necesito para mi análisis. Y tienen que ver cuántos son los que están arriba del valor de 1. Este sería el valor de los valores. Pues van de 0 a n, y entonces cuando hasta los valores iguales a 1, me conviene quedarme con ese valor. Entonces, en este caso, tendría 3 componentes principales. Hay una cuarta que se podría ver acá. Pero este gráfico me está diciendo básicamente es eso. Me quedo con las 3 primeras componentes principales. Si miro aquí abajo, las 3 primeras componentes principales me quedaba el 75% del problema. ¿Por qué no elige más? Y porque a medida que voy agregando una variable nueva, la explicación del problema es poca. Bueno, esa es una segunda forma de tomarlo. Una tercera forma de tomar la cantidad de componentes principales a tener en cuenta es, usando este mismo gráfico, analizar la curva, olvidarme del 1 y ver cuándo la curva se aplana. Entonces yo observo
que si bien acá hay un primer aplanamiento, entre esta y esta hay una gran ganancia. Luego de aquí, en más, no pasa nada. Entonces podría elegir un cuarto más. Un cuarto más sería el 85%, casi 86% del problema. Entonces les dije tres formas distintas para elegir la cantidad de componentes principales con las cuales me quedo. Una es la última que vimos, la forma visual, ver cuándo la curva de sedimentación se aplana. La otra, sacar cuando los equivalores son mayores a 1, solamente es en esos casos. Y la tercera es de una charla con el investigador y que definamos qué porcentaje de la variabilidad me quiero guardar. Y lo vemos simplemente con la proporción acumulada. Bueno, en la bibliografía tienen más para investigar sobre lo que les estoy contando, ¿eh? Bueno, entonces voy a seguir con la línea 91. Hacemos un plot, es lo mismo, este sería el histograma del acumulado, ¿eh? Lo único que es muy feo porque no me aparece el porcentaje, ¿no? Aquí sería un 40% y así sucesivamente. Esto hay que buscar una biblioteca donde se vea mejor. El biplot, esto ya lo analizamos, quiero estar seguro que estoy viendo lo mismo, perfecto. Y ahora voy a mostrarles una forma más elegante de hacer lo mismo, donde me aparece para cada componente principal el porcentaje que explica del problema. Este es el error que les había dicho que me está saliendo. Este script lo corro habitualmente, pero tendría que volver a una versión anterior. Yo lo copio, me dice que no está instalada esa librería. Lo voy a buscar acá, lo instalo y aquí, vamos a ver si sigue dando el error. Ven, me aparece que la biblioteca no está aprovechable para la versión de R que estoy trabajando, o sea, tendría que ir a una versión vieja y recién ahí correrlo. Pero simplemente esto sirve para mayor cosmética. Lo que yo quería, y como yo lo uso, es cuando tengo este gráfico, que me muestre aquí el porcentaje que significa cada componente principal. Y acá lo logré, pero con otro problemita. Bueno, esto ya lo instalé, así que esta biblioteca se usa mucho y es muy útil, ¿eh? Bueno, y acá voy a mostrar lo mismo con un poquito de cosmética y observen que logré que me aparezca el porcentaje acá. La componente principal 1 corresponde al 44,52% del problema y la componente 2 el 18%. Estos gráficos son lindos cuando entre las dos componentes principales vemos un 85% o más, pero por culpa de esa otra biblioteca que no pude cargar y ejecutarlo con esa biblioteca, perdí algo más importante que lo que gané, que es que cada punto me aparezca el número. Entonces, habría que mirar los dos juntos. ¿Ven que acá no me aparece cuál es el caso? Entonces no tiene sentido. Eso es por el tema de la biblioteca, habría que ver, hay muchísimas bibliotecas para la parte de cosmética, así que si queremos ver el porcentaje como se los mostré acá, junto con el número de casos, hay que ver un poquito o con este script pasando a la versión anterior de la 4.0. Bueno, nada más, no se mareen con eso, que es cosmética. Bueno, entonces con esto les expliqué un script de unas 100 líneas de código y cómo lo hacemos con análisis de componentes principales. Algo más que podríamos ver de la lámina de la vez pasada. Recuerden que habíamos visto a ver,
Estas son las ecuaciones para sacar los valores, los autovalores y autovectores. Tengan en cuenta que a un autovalor, a un autovalor le corresponde un único autovector y viceversa. Bueno, para el mismo ejemplo que vimos en la clase pasada, está toda la resolución algebraica hasta llegar a la solución de esa matriz de datos originales de 3×2. Bueno, vamos a leer un poquito de esto, que es, espero que ya se lo haya dicho, pero lo podemos reforzar. Las nuevas variables generadas se denominan componentes principales y poseen algunas características estadísticas deseables, tales como independencia, lo que les dije, son ortogonales entre sí, y en todos los casos no correlacionales. Esto significa que si las variables originales no están correlacionadas, el análisis de componentes principales no ofrece ninguna ventaja. Por eso pues, les puse acá los dos test. ¿Cuándo no usar análisis de componentes? Cuando los datos de origen no están correlacionados. Bueno, seguimos. Por inspección de estos componentes, que resumen la mayor proporción posible de la variabilidad total entre el conjunto de puntos, puede encontrarse un medio para clasificar o detectar relaciones entre los puntos. Bueno, las relaciones con el biplot que acabamos de ver. El análisis que vimos, que qué país consume más, tiene más una fuente de proteína que la otra, ¿no? Bueno, ¿se entendió esta lámina? Sí, profe. Bueno, pasamos a la siguiente. El análisis de componentes principales deberá ser aplicado cuando se desee conocer la relación entre los elementos de una población y se sospeche que en dicha relación influye de manera desconocida un conjunto de variables o propiedades de los elementos. Estaba diciendo en realidad la utilidad del biplot. En realidad estamos usando análisis de componentes principales para descartar las correlaciones que pueden tener las variables, quedarnos con menos variables si es el caso, y el estudiar lo que se estudia en el biplot, esa relación que hay entre las variables y los casos. Es la parte que dice acá a lo último, conjunto de variables o propiedades de los elementos. Bueno. Los componentes principales no están correlacionados, ya lo dijimos varias veces, y si además pueden suponerse multinormalidad, de los datos originales son independientes. Bueno, cada componente principal sintetiza la máxima variabilidad residual contenida en los datos. Siempre cuando vean los componentes principales están ordenados, o sea, el primer componente principal es el que explica la máxima variabilidad. El segundo componente principal es el que le sigue, y así hasta los últimos, que son los que explican poco y nada, como vimos en un ejemplo. Bueno, vamos a... esto también lo dije mientras les explicaba el script. Deberá decidirse cuántos valores propios serán considerados si se desea reducir la dimensión original de P variables a M. Vimos 3 métodos, esa partecita sería lindo que la estudien, la lean de la bibliografía del capítulo correspondiente. Bueno, les dejo bueno, y acá después como se hace en otro software estadístico, pero no tiene sentido que se vea esto. Entonces yo con esto lo daría por terminado. Y bueno, antes de hacer un intervalo, ¿me quieren hacer alguna pregunta? Ya hace casi 1 hora 20 que estoy hablando. ¿Me quieren hacer alguna pregunta?
Por mi parte no, profe. Bien. Algo que en las láminas, a ver, en las láminas les había puesto un enlace lindo. Voy a entrar acá. No dejen de leer esto, ¿eh? Aquí les explica cómo obtener los autovalores. Este X que ven acá extraño es el signo por de multiplicación. Entonces, una matriz por un vector es igual, acá tienen el resultado, y eso siempre va a ser igual a lo que tienen de este lado. El vector, un vector, el mismo vector que teníamos acá, multiplicado por los autovalores. Entonces, acá esto es lindo, una interpretación geométrica. Por ejemplo, si yo les doy un plato de cocina para comer, y les digo que me digan cuáles son los componentes principales de ese plato, bueno, los componentes principales va a ser el diámetro del plato y el grosor. Entonces, con esas dos dimensiones pueden explicar el objeto plato. Entonces, la idea es eso. Cuando tienen algo para sacar el cálculo n dimensional, sería como si pudiéramos ver eso en n dimensiones, pero buscar la perspectiva donde esas n dimensiones se hacen más chiquititas. Si yo el plato lo veo de filo, en realidad la explicación de ese plato lo voy a dar por una sola dimensión. Bien. Bueno. Aquí tienen el cálculo de los componentes principales. Bueno, no dejen de leer y hagan ese ejemplo chiquito de 3×2 que les di la clase pasada. ¿Alguno lo hizo el ejemplo del 3×2 de la clase pasada? ¿Hasta dónde llegamos? Bueno, y recuerden que esto está sacado de Repuf, así que en algún momento lo va a tener que... acá está, ¿ven? Acá empiezan a correr el script análogo al que yo les mostré acá. Está sacando las componentes principales, les muestra los métodos, les dice qué es cada cosa y así sucesivamente. Acá les muestra las variables nuevas, los componentes principales. Acá miren, acá les está calculando, eso yo lo dije verbalmente, pero acá lo tiene en la ecuación. El componente principal 1 es igual al valor que tienen escrito aquí, multiplicado por la variable que tienen aquí, más este otro beta que tienen acá, no importa que siga signo negativo, son sumas de números positivos y negativos. Esa variable multiplicado por la variable, más esto por esta variable, más esto por esta variable. Esto que quede clarísimo a qué es igual cada una de las nuevas variables. Y acá tienen que ver claramente que las variables viejas no desaparecen. Las variables viejas están metidas en cada una de las componentes principales, transformadas. Y las nuevas variables son combinaciones lineales de las viejas variables. Bueno. Miren qué bien. En vez de, a veces tenemos matrices muy grandes, hace un head del resultado. Este sería el resultado. Entonces me muestran los valores para cada caso. Bueno. Obviamente el set de datos no es el nuestro, es otro. Bueno, acá mezcla un poquito con ggplot2, seguramente esta forma debe ser mucho más cosmética que la última que yo les di, pero sin embargo esas matrices lindas de correlación no las pone acá.
Y bueno, hace distintos ejemplos de lo mismo. Bueno, no dejen de leer eso. Bueno, hacemos un intervalo, ¿les parece? De 15 minutos, yo tomo un café y a otra cosa. ¿Bien? Bien, bien. Perfecto. Listo. Me gusta. Hasta luego.